Al mensaje de este día le he titulado ¿Por qué aseguro que Jesús es Dios manifestado en carne? Y hermanos, hermanas, no es mi propósito discutir con nadie. No es mi propósito pelear con nadie, mucho menos con aquellos que formamos el cuerpo de Cristo. La razón más importante por lo cual estoy compartiendo este tema en este día es porque a través de los años, constantemente, muchos hermanos me dicen: hermano Rodríguez, ¿por qué usted dice que Jesús el Cristo es el mismo Dios encarnado? ¿O por qué usted dice que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne? ¿O por qué usted dice que Jesús el Cristo es el mismo Dios en forma humana? Y bueno, yo creo que ellos tienen toda la razón en preguntar, porque la verdad que si uno no tiene la revelación de parte de Dios, aquello suena ilógico, aquello suena increíble, aquello suena imposible de que sea cierto. Ahora, yo le quiero decir, y espero que esto sea de bendición, en primer lugar, para todos aquellos que están unidos conmigo como organización, porque tenemos siervos de Dios, líderes espirituales en México, Centro y Sudamérica, los cuales siempre están pendientes y los cuales siempre tienen preguntas como estas, aún los mismos pastores. Así es que, mis hermanos, vuelvo a la pregunta, que es el título del mensaje en este día. Hermano Rodríguez, ¿por qué usted asegura que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne? Precisamente aquí quiero comenzar. Y quiero comenzar invitando a todos aquellos que juntamente conmigo pertenecen o a la iglesia del cuerpo de Cristo o a la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, que es la misma. Para que pongan atención, una vez más les digo, estoy hablando primeramente con los líderes, con los predicadores o enseñadores de nuestro ministerio. Hermanos, pongan mucha atención. Nunca se refieran a este punto diciendo solamente Jesús es Dios. Oiga lo que le digo. Jesús no es Dios solamente. ¿Qué está diciendo con eso, hermano Rodríguez? Que yo no debo decir solamente Jesús es Dios. Y le voy a decir por qué razón. Si hablamos de Jesús, hablamos de una persona que nació hace más de 2000 años, porque tenemos testimonio que nació humanamente de María, la Virgen. Por lo tanto, al mencionar el nombre Jesús o al señalar a la persona de Jesús, nos estamos refiriendo, estamos señalando por un lado, o en parte, verdaderamente a un ser humano. Y ese ser humano
nació en esta tierra hace más de 2000 años. Y ese ser humano tenía un cuerpo físico semejante al mío, o semejante al de cualquier varón que me está mirando y escuchando. Ojalá que me entiendan. Por lo tanto, nosotros no debemos decir, Jesús es Dios, solamente. No le digo que no podemos decir, lo podemos decir, pero no lo debemos decir. ¿Por qué razón? Porque como le digo, lo primero que estamos mencionando es el nombre de Jesús. Y ese nombre lo recibió una persona que realmente nació en esta tierra hace más de 2000 años. Y me estoy entreteniendo un poco porque es necesario que entendamos esto, que si hablamos de Jesús estamos haciendo referencia a un varón, a un hombre, a una persona que tiene forma corporal. Y por lo tanto no podemos así nada más, a secas, decir Jesús es Dios. ¿Por qué razón? Porque allá en Juan capítulo 4, versículo 24, nuestro Señor Jesús mismo dijo, Dios es espíritu. De manera que si Dios es espíritu y Jesús tuvo una participación de carne, o al hablar simplemente de Jesús estamos hablando de un varón, ¿cómo podemos decir que este Jesús, el que nació hace un poco más de 2000 años, este Jesús, el que tiene un cuerpo humano semejante al mío, este Jesús que puedo ver, es el mismo Dios que es espíritu, que no tiene figura humana y que nadie puede ver? Por lo tanto, les digo, hermanos, líderes de nuestro ministerio, aprendamos y aprendamos bien. Y si en algún momento nosotros hemos dicho así nada más, Jesús es Dios, hay disculpa, porque aquellos donde nosotros recibimos la palabra, los líderes que nos recibieron en el reino de Dios, ellos nos enseñaron eso, que Jesús es Dios. Pero yo les digo, analícelo, no nada más lo tome de parte mía, analícelo, que al decir Jesús es Dios, nos estamos refiriendo primeramente a Jesús, un ser humano que nació de una mujer, a Jesús un varón, a Jesús un hombre a quien se le pudo ver. Y no debemos decir que ese Jesús que nació en esta tierra, que tiene un cuerpo físico semejante al nuestro y que podemos ver, es el mismo Dios que no tiene forma humana, que no se le puede ver porque es espíritu. Ojalá que me entiendan. Y aquí respondo en parte a la pregunta que me han hecho. Hermano Rodríguez, ¿por qué razón usted siempre dice que Jesús es Dios manifestado en carne? Ahí tiene usted en parte contestada su pregunta. La otra cosa que podría decirle es que, fíjese bien lo que le digo, Jesús es Dios mirándolo así como se presenta, pero no es el Padre.
Ojalá que me entienda. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, se está usted contradiciendo. No, hermano, no, hermana. Es algo similar a lo que yo le acabo de decir hace un momento. Y hago esta aclaración porque muchos pastores de nuestro ministerio, porque no tienen la información completa, porque a poco no han tenido esta revelación, están diciendo que Jesús es el Padre. Y podríamos decir que están diciendo una verdad, pero a medias. Y las verdades en Dios son completas o no lo son. Entonces, le digo, Jesús, el varón que nació hace más de 2000 años, el varón que tenía un cuerpo semejante al nuestro, el varón que se podía ver, fíjese bien, era el mismo Dios, pero manifestado en carne. Por lo tanto, no podemos decir así nada más a secas, Jesús es el Padre. Ojalá que me entienda. Entonces yo le formulé la pregunta de esta manera. ¿Jesús es Dios y es el Padre? ¿O Jesús es el Padre? Yo le digo, Jesús es Dios porque es la manifestación de Dios en forma humana. Pero solo hablar de Jesús y decir Jesús es el Padre no es correcto. Como le digo, tenemos que ir en el orden que está establecido en la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo. Y la otra cosa que quisiera compartirles, y como les digo, esto es muy directamente a los líderes de nuestro ministerio. Porque no quisiera que usted un día se metiera en problemas con alguien que entienda estos términos y que de pronto le siente a usted enfrente de él y le diga, te voy a enseñar a conocer la palabra de Dios. Y que le diga, Jesús no es Dios. Así nada más como tú me lo presentas. Le puede decir, tú dices que Jesús es Dios y yo te digo que estás en un error. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, pero manifestado en carne. Este que ves no es el que no ves. Ojalá que me entiendan. La otra cosa que quisiera compartirles a mis hermanos que son parte de este ministerio es lo siguiente. Acostumbrémonos a estar en el orden bíblico. Por esta razón, en ocasiones hay hermanos que como saben, como están conscientes que nuestro Señor Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne, oran a Jesús, o sea, son específicos en empezar la oración y decir, Señor Jesús, te doy gracias por esto y esto, Señor Jesús. Quiero decirles, no es malo que usted vaya directamente al Señor Jesús si usted tiene la revelación de que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Porque en ese caso usted estaría diciendo, Señor Jesús, sabiendo que tú eres Dios manifestado en carne, y ahí comienza usted a hablar con Él. Pero yo he escuchado a líderes, y yo les digo así directamente, esa fue
la pregunta que yo hice en el año 1977, ya por allá como en agosto, al pastor que me bautizó. Él oraba a Jesús y terminaba dándole gracias en el nombre de Jesús. Y cuando yo lo escuché y lo escuchaba constantemente, un día le dije: hermano, un día de estos me gustaría hablar algo con usted que no lo siento que encaja muy bien en lo que enseña la palabra de Dios. Créanme que con eso lo ofendí tremendamente, me retó y me dijo: cuando usted quiera estoy a sus órdenes, yo conozco la palabra de Dios, yo sé lo que es la deidad del Señor, en fin, me regañó. Y empecé yo a buscar a ver de qué manera se lo presentaba, y llegó el momento que se lo presenté, recién convertidito yo, aproximadamente a los 6 meses de convertido. Y llegó el momento que le dije: hermano, lo que yo quería preguntarle es por qué usted comienza a hablar con Jesús en oración. Y por qué al terminar dice: todo esto te lo pido en tu nombre, que es Jesucristo. Y le dije yo: no me suena normal, no me suena correcto y no concuerda con una escritura que yo conozco en la Biblia. Y hermanos, yo le dije: aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo le dije: lo que yo encuentro en la Sagrada Escritura es que antes yo no me podía acercar a Dios porque era un pecador y no tenía méritos para poder acercarme a Dios. Pero en el momento que creí en Cristo, y ahí le digo, yo considero que Dios se manifestó en carne, y en esa manifestación en carne se encontró conmigo. Y al encontrarse conmigo en esa manifestación en carne, por su sacrificio y su resurrección, entonces ya me dio la libertad de hablar con el Dios Espíritu. Porque mismo Cristo dice allá en Juan capítulo 14, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, el que logra descubrir quién soy yo, descubrirá que está delante del mismo Dios que se ha manifestado en carne. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, líderes de nuestro ministerio. Si hablamos directamente con Jesús, perfecto, porque no estamos en un error. Pero empiece con Jesús y termine con Jesús. Pero si usted quiere hacer las cosas más correctamente y conforme a la Biblia, entonces hable con Dios o hable a Dios, y cuando termine, dé gracias o pídalo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Porque de pronto nos encontramos nosotros tomando en cuenta cosas que no son, o que las aprendimos por ahí, o que de pronto a nosotros se nos hace fácil hacerlo de esa manera. Pero aquí solamente hay una cosa: hacerlo de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos al punto, a contestar la pregunta que me hacen a mí. Hermano Rodríguez, ¿por qué usted asegura que nuestro Señor Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne?
¿Dónde están las bases escriturales? ¿En qué parte de la Biblia podemos descubrir eso? Yo quisiera invitarle, hermano, hermana, hoy vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios y espero que con estas escrituras que le comparta, usted me entienda por qué razón yo digo, creo y aseguro que nuestro Señor Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en forma humana. Para empezar, le voy a invitar a que venga conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y aprovecho que el hermano Abraham Lico, que es el que me controla la televisión, me hizo una toma cercana de la imagen que tenemos en este día. Detrás mío hay una imagen supuestamente del Señor Jesús en la transfiguración, lo que se menciona allá en Mateo capítulo 17, donde dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto, y estando allá delante de ellos, se comenzó a transformar. En la Biblia dice, se transfiguró. Su figura sufrió una transformación. Y aquí podemos ver nosotros algo muy especial, donde un hombre común, un hombre normal como los demás, jamás podría hacer aquello. Entonces la imagen que tenemos en esta oportunidad y que usted puede apreciar detrás mío, es la imagen supuestamente de nuestro Señor Jesús cuando la gloria de Dios resplandece a través de su persona. La escritura que les invité a que leyéramos es la que se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a leer solamente el versículo 16 para ahorrarnos tiempo, al fin que solamente en ese versículo 16 encontramos una revelación gloriosa. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, porque no era el apóstol Pablo hablando de sí mismo, era el bendito Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, quien en ese momento solamente fungía como un instrumento a través del cual el Espíritu Santo hablaba. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace esta declaración a través del apóstol Pablo y dice, indiscutiblemente, eso quiere decir que esto que se va a decir no tiene discusión alguna, que no se puede ni se debe discutir, sino simplemente aceptarse como de parte de Dios. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente, note lo que dice enseguida, grande es el misterio de la piedad. Ahí el Espíritu Santo está hablando de un gran misterio, de algo escondido, de algo que no se había conocido. Hasta ahora que está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Esto quiere decir, es grande el misterio
que encierra la vida piadosa del ser humano. Es grande el misterio que encierra la fe de los creyentes en Cristo. Es grande el misterio que encierra, si usted quiere verlo de esta manera, la religión cristiana, lo cual quiere decir que el que Dios se haya manifestado en forma humana en esta tierra es un misterio que puede ser revelado a los creyentes en Cristo y puede permanecer velado o escondido para muchos que, aunque se identifiquen como cristianos, pero no creen que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús. Hermano Rodríguez, pero hay cristianos que no creen que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Sí. Hay organizaciones completas que no creen que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. No creen que nuestro Señor Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestándose en forma humana. Ahora, aquí lo dice la palabra de Dios. Terminemos el versículo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestarse quiere decir mostrarse, quiere decir dejarse ver. De manera que aquí en Primera de Timoteo 3:16, donde dice Dios fue manifestado en carne, quiere decir Dios se dejó ver en forma humana. Y no había nadie más en quien se dejara ver el Dios invisible, sino solamente en la persona de Jesús el Cristo. Por lo tanto, aunque aquí no se menciona el nombre Jesús, pero al hablar de la manifestación en carne, está hablando de Jesús el Cristo. Por lo tanto, dice, indiscutiblemente, no hay discusión. Si alguien me dice, a ver, yo quiero discutirle eso, la palabra de Dios a mí me enseña que no hay discusión, que no se debe discutir. O lo aceptas o lo rechazas, pero no lo discutas. Así es que, hermano, hermana que me está sintonizando, si usted se pone a discutir esto con un incrédulo, ¿qué va a ganar? Simplemente va a perder el tiempo y nunca le van a entender, porque a veces no lo hacen con la intención de recibir revelación de parte de Dios, sino de estorbar al reino de los cielos. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y termina diciendo, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, se dejó ver en forma humana. El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, se manifestó en forma de hombre. El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, formó parte de nuestra sociedad. Se hizo uno con nosotros, participó de un nacimiento semejante al nuestro. Yo creo que esa escritura ha sido clara y creo que usted, hermano, hermana, la ha entendido perfectamente. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? Cuántas escrituras maravillosas hay, cuánta enseñanza y cuánta revelación de parte de Dios hay para que nosotros nos gocemos. ¿Qué le parece si le invito a descubrir otra escritura? Y por medio de esa escritura, tener la revelación de que nuestro Señor Jesús, el Cristo, es el mismo Dios que se manifestó en forma humana.
Venga conmigo y vamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 9 y versículo 6. Y yo le aseguro que hay muchos hermanos y hermanas que me están mirando y me están escuchando que nunca habían leído estos versículos de la palabra de Dios, y que si no los habían leído, quiere decir que no habían tenido esta revelación, pero que ahora los están leyendo y Dios les está revelando esta gloriosa verdad. ¿Cuál verdad? La declaración que yo hago constantemente cuando digo que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne. De manera que si usted me pregunta, hermano Rodríguez, ¿por qué usted asegura que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne? Ahí está la escritura. Venga conmigo entonces a Isaías capítulo 9 y versículo 6. Ponga mucha atención, porque aquí hay una profecía. Oiga bien, esta es una profecía que tiene que ver con nuestro Señor Jesús el Cristo. O sea, en esta escritura, en este versículo de Isaías capítulo 9 versículo 6, se habla en profecía acerca de nuestro Señor Jesús el Cristo y sus características o sus virtudes o su naturaleza espiritual. Mire qué glorioso está esto. Dice así, Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, como diciendo el profeta Isaías, Dios me está mostrando el nacimiento de un niño. Y usted y yo le podemos decir, sí, Isaías, Dios te está mostrando el nacimiento de Jesús el Cristo. Isaías dijo, porque un niño nos es nacido. O sea, nacen y nacerán muchos niños, pero este era el único niño con estas características y con esta naturaleza. Como dice la Sagrada Escritura, el unigénito de Dios, el único en su género. Mire lo que dice aquí, porque un niño nos es nacido, y luego dice, hijo nos es dado. Cuando dice hijo nos es dado, tiene referencia a lo que dice allá en Juan capítulo 3, verso 16. ¿Se acuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso dice aquí, después de decir un niño nos es nacido, luego dice, hijo nos es dado. Quiere decir, le están haciendo un hijo a Dios, y ese hijo de Dios que están haciendo es para que sea un regalo del cielo para este mundo. Otro día vamos a tocar el punto, solamente eso. ¿Cómo es que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? Otro día lo vamos a tocar y verá qué maravilla. El asunto aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora quiero que ponga atención. Y se llamará su nombre. Aquí no habla del nombre propio, sino de las características espirituales, de las virtudes espirituales, de las cualidades espirituales, ya no de un hombre, sino del mismo Dios en forma de hombre. Mira lo que dice. Y se llamará su nombre,
o se le reconocerá como admirable consejero. O sea, un consejero admirable. Se le conocerá o se le llamará su nombre Dios fuerte. Fíjate bien. Dice, a ese niño que nacerá, a ese hijo que se nos dará, se le va a reconocer como al Dios fuerte. Quiere decir, al Dios todopoderoso. En algunas Biblias dice, el Dios invencible. Ojalá que me entiendas. Cuando dice, y se llamará su nombre, o sea que tendría estos derechos de ser llamado el Dios fuerte, o el Dios todopoderoso, o el Dios invencible. ¿Estás entendiendo, hermano? Cómo ese Jesús, el Cristo, ese varón que se podía ver, al mismo tiempo, al decir ese varón estamos hablando de su naturaleza física, pero al mismo tiempo tendría los derechos, tendría las virtudes, tendría las capacidades del mismo Dios todopoderoso, del mismo Dios invencible. Está tremendo esto. Dice, verso 6, ya al final, y se llamará su nombre Dios fuerte. O sea, si lo comparan con el Dios todopoderoso, no están en un error. Si él de pronto se identifica como el Dios todopoderoso, no está en un error. Es el mismo Dios todopoderoso, solo que se ha manifestado en forma humana. Que aunque lo vean como hombre, él puede actuar como el Dios todopoderoso. Que aunque lo vean como un simple hombre que a poco no tuvo estudios en los lugares muy reconocidos allá en Israel, sin embargo, él es el Dios sabio. Ojalá que me entienda. Luego dice ahí, se llamará su nombre Dios fuerte y también se le llamará Padre eterno. Entonces alguien me puede decir, hermano Rodríguez, ¿no dice usted que Jesús no es el Padre? Pues todavía le sigo diciendo que si solamente decimos Jesús es el Padre, estamos en un error. Porque no es lo mismo decir que este que estoy mirando, que sé que es el Hijo, es el mismo que no puedo mirar y que es el Padre. Ojalá que me entienda. Al hacer referencia a Jesús el Cristo, hacemos referencia a una humanidad. De manera que no podemos decir que este que veo es el mismo que no veo. Por eso es que digo que Jesús es Dios manifestado en carne, pero no podemos decir que Jesús es el Padre. Ahora, que tiene el derecho de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es Dios el Padre manifestado en carne. Pero no podemos decir, este Jesús, este hombre, este varón al que veo, es el Dios Padre, el Dios eterno que no veo. Otro día vamos a hablar más acerca de eso. Pero yo quisiera invitarle a que escucháramos al mismo Jesús, el Cristo, declarar que Él es el Dios Todopoderoso. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿en dónde? Pues entre todo lo que se encuentra de Génesis a Apocalipsis, hay escrituras maravillosas como la que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, donde el mismo Señor Jesús asegura ser el Dios Todopoderoso. Ahora,
Si nuestro Señor Jesús el Cristo aseguró ser el mismo Dios Todopoderoso, o le creemos o le negamos. Si le creemos, entonces sabremos que Cristo Jesús es verdadero y declararemos que Jesús es verdadero. Pero si no le creemos, estaremos declarando que Jesús es mentiroso. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana. Y yo no le digo algo que haya nacido de mí, le hablo de la palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, el mismo Señor Jesús dijo algo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso dijo el Señor. Y esas palabras, si nos metiéramos a fondo aquí, descubrimos que allá en el Antiguo Testamento Dios, a través del profeta Isaías, dijo en varias ocasiones: yo soy el primero y el último, yo soy el principio y yo soy el fin. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? ¿Por qué nuestro Señor Jesús dijo acá en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin? ¿Por qué dijo eso Cristo Jesús? Si eso solamente lo podía decir Dios, y lo dijo en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías. Si Cristo dijo: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, es porque Él mismo está declarando que Él, Jesús el Cristo, es el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, nadie vaya a decir: hermano Rodríguez, ¿por qué usted está inventando esas cosas? ¿Por qué usted cree que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne? Pues yo lo creo, porque el mismo Señor Jesús así lo dijo. Y si no lo creo, entonces estoy diciéndole que es mentiroso. Y yo creo que mi Señor Jesús es verdadero, y yo le creo, porque aquí Él mismo dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y mira qué maravilloso cómo termina: el que es, oiga, el que es ahora, tiempo presente, el que es ahora, como diciendo, el mismo que es el alfa y la omega, el mismo que es el principio y el fin, está aquí ahora delante de ustedes. El que es, el que era en la antigüedad y el que ha de venir. Y a todo esto, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quién es el que ha de venir? ¿No es Jesús el Cristo? Y Él dice: yo soy el que ha de venir. Y luego dice: el Todopoderoso. O sea, que el mismo Cristo Jesús está diciendo: yo, el que ha de venir, soy el mismo Dios Todopoderoso. Así lo dice el Señor. ¿O será que el hermano Rodríguez ya se está haciendo viejito y ya no entiende las cosas, o su mente ya no coordina? Yo creo que no, hermanos, es la palabra de Dios. Todavía estoy bien consciente de lo que digo, y se lo leo una vez más, hablando el mismo Cristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, dice Cristo. Y luego sigue diciendo: yo soy el que es, o sea, el que ustedes ven hoy es el mismo principio y fin, es el mismo alfa y omega, y yo soy el Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Oiga, hermano, esto está glorioso. ¿Me entiende ahora por qué digo yo constantemente y aseguro que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne?
Pues quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que hace 40 años atrás había muchas organizaciones cristianas que no aceptaban esta verdad. Hoy, 30, 40 años después, le digo que muchas de esas organizaciones ya aceptaron esa verdad. ¿Por qué no la aceptaban? Porque aquellos hombres que dieron origen a aquella organización no habían tenido esta revelación. Pero si yo doy comienzo a una organización y digo algo y aquello no está bien fundamentado en la palabra de Dios, y 10 años después o 20 años después alguien me muestra que hay algo más o que lo que yo estoy enseñando es diferente y que tengo que corregirme, ¿seguiré diciendo lo que no es correcto solo por mi orgullo, solo por no reconocer que estaba en un error? ¿O será que tengo que honrar la palabra de Dios? Bueno, venga conmigo y veamos otra escritura más. A todo esto, hermanos, hermanas, ¿se están gozando? Ya ni espero su respuesta. Seguro que sí. Venga y escuchemos al Señor Jesús haciendo una declaración que si no fuera lo que Él dice que es, estaría siendo el hombre más perverso de la humanidad. Suena rara esta declaración que hago, ¿verdad? Suena pesada, pero no. Venga y veamos qué dice el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 10 y versículo 30. A ver qué dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10 y versículo 30. Ponga mucha atención. Yo me estoy gozando, me estoy regocijando, como si apenas en este día estuviera teniendo la revelación de esta escritura. La pregunta hoy es, hermano Rodríguez, ¿por qué usted asegura que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne? Yo lo aseguro porque la escritura lo asegura. Y así ya no soy solamente yo el que lo asegura, sino somos la Sagrada Escritura y yo los que aseguramos. Vea lo que dice aquí en Juan 10:30, uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice, hablando el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. ¿Te das cuenta? Aquí pudiéramos recordar lo que yo les dije al principio. No digamos Jesús es el Padre, porque aquí el Señor Jesús dice yo, refiriéndose a Jesús, el varón, el hombre, yo y el Padre uno somos. Fíjese bien. Y esto, hermanos, va muy allá, va muy profundo. No se puede separar a Jesús de Dios. Podríamos decir, no se puede separar al Hijo del Padre. Porque Cristo mismo dijo, yo, refiriéndose a ese varón que nació un día de María, a ese varón que se pudo ver, a ese varón que tenía una forma semejante a la mía, hablando humanamente, yo y el Padre, que es Dios, que es Espíritu, uno somos. Al decir el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos, quiere decir que Dios, el Padre, se manifestó en forma humana y apareció llegando a las personas, saludándoles, hablándoles, sanándoles, reprendiendo a los demonios, el mismo Dios en forma humana.
Acuérdese, aquí Cristo dice: yo y el Padre uno somos. De manera que si con estas palabras de Cristo nosotros nos referimos a Jesús el Cristo, no podemos hablar de Él sin tomar en cuenta a Dios el Padre. Porque el mismo Señor Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Por lo tanto, si yo tengo la revelación de la deidad del Señor, cuando me refiero a Jesús el Cristo, ya me estoy refiriendo a la manifestación en carne de Dios. Grábese esto. Cristo Jesús dijo: yo, la humanidad, el varón y el Padre, Espíritu, somos uno. El Dios Espíritu se manifestó o se encarnó o tomó para sí una humanidad semejante a la nuestra o participó de un nacimiento como lo hacían los demás hombres, pero por eso es que nuestro Señor Jesús fue santo, perfecto, puro, porque era la manifestación misma de Dios en este mundo, en la persona de Cristo Jesús. Esto es glorioso, hermanos, es maravilloso. Yo y el Padre uno somos. Hermanos que me están escuchando, miembros de este ministerio, pastores, líderes de nuestro ministerio, jamás, oiga bien lo que le voy a decir, jamás se les ocurra aprovecharse de lo que han aprendido, de la revelación que han tenido de la deidad del Señor, como esto que estamos aprendiendo, para menospreciar a otro hermano en Cristo Jesús, a otro siervo de Dios. Lo único a lo que estamos nosotros, vamos a decir, ordenados, o lo único que nosotros podemos hacer es compartir la enseñanza, respetando a cada quien en el lugar donde está y en la condición que se encuentra y en el nivel espiritual en que esté. El hecho que tengamos la revelación de algo como esto no nos da lugar, no nos autoriza a que nosotros menospreciemos a otros hermanos. Y les digo esto, porque hay líderes que han caído en un estado de condenación, porque ellos mismos, al ver que otros hermanos no tienen esta revelación o que la discuten porque no la entienden, ellos mismos los están condenando. Y nosotros no tenemos ningún derecho de condenar a nadie. El apóstol Pablo, que fue un siervo de Dios, muy usado por Dios, siempre buscaba con mucho respeto llegar y presentar las verdades que él había recibido como revelación, pero jamás condenaba a nadie. Eso lo aprendió de Cristo. Así es que una vez más les digo, no se les ocurra jamás, ni en su mente, que si van a platicar con alguien que no tiene esta revelación, estar buscando como el lobo a ver en qué momento caen sobre él y lo destrozan. No, hermanos, eso no es de Dios, eso es diabólico. Lo que es de Dios es que si vemos que alguien no tiene la revelación, pedirle a Dios la dirección, buscar de qué forma sin lastimarlo podemos hacerle llegar esta verdad para que él tenga también la revelación. Pero como le digo, jamás vayamos con ese pensamiento de hacerlo sentir mal. ¿Qué les parece, hermanos? El tiempo se nos ha ido y solamente les voy a leer otra escritura. Les traía como 50 escrituras y apenas llevamos como 3 o 4.
y ya se nos terminó el tiempo. ¿Qué le parece si vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, al capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9? Una vez más, yo solamente estoy compartiéndole lo que yo he leído en la palabra de Dios y lo que considero que es una revelación de parte de Dios. Y por eso me siento en la libertad de decir que Jesús el Cristo es el mismo Dios que se ha manifestado en forma humana. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 dice: porque en Él, al decir en Él, se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesús. Oiga, porque en Él o en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad quiere decir Dios. Por lo tanto, cuando dice porque en Él, es decir, en Jesús, habita, hizo habitación, se acomodó ahí, tomó parte ahí, porque en Él habita corporalmente, porque en Él, en esa humanidad, hizo su habitación, no una parte de Dios, sino la plenitud de Dios. ¡Qué maravilla! Porque en Él, en Jesús, habita o hizo habitación, en esa humanidad, en ese cuerpo de carne, toda la plenitud de Dios. ¡Qué maravilla! Una Biblia dice, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Oiga, ahí está muy claro. Dios en todo su esplendor y en toda su gloria hizo habitación en la persona de Jesús. ¿Estamos entendiendo? En otras palabras, Dios se manifestó en esta tierra, pero Dios necesitaba un cuerpo humano para manifestarse acá. Y escogió esa humanidad de nuestro Señor Jesús para manifestarse y para poder dar a conocer su gran poder y su gran sabiduría y todas las virtudes divinas. Así es que en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice en Cristo ya directamente. Allá en la Biblia Reina Valera solo dice porque en Él habita. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y en la Biblia Dios habla hoy, Colosenses 2:9 dice toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús encontramos a Dios con todas sus virtudes, con toda su gloria y con todo su poder. Y en la Biblia traducción en lenguaje actual simplemente dice Cristo es completamente igual a Dios. Aquí lo que podemos entender es que Jesús el Cristo, en lo que tiene que ver con su naturaleza espiritual, es exactamente igual a Dios. En otras palabras, y ya les termino aquí, Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne. Considero que le he compartido muy pocas escrituras, pero suficientes para que al menos una de ellas le haya traído la revelación de esta gloriosa verdad. Pero hay, yo creo que más de 100 fácilmente
que pudiera citarle y mostrarle, y que espero en la primera oportunidad dar continuación y que podamos sacarle provecho a este mensaje tan hermoso. Mis hermanos, mis hermanas, aquí me detengo con el mensaje.